La historia de hoy es la de la Torre Eiffel. Sostuvimos que diseñar es ir de un punto a otro. La historia de la torre es un recorrido que va desde la concepción de la idea hasta su materialización. La utilización de la obra para los fines temporales y fundamentalmente representativos para los que fue concebida, y otros que incluso no fueron imaginados en su momento, hasta su transformación en el símbolo más importante de Francia. La Torre Eiffel constituyó en 1889 un hito de la ingeniería civil. Por primera vez, el hombre construía una estructura de 1000 pies de altura, 300 metros, un récord para la época, y el final de una tácita competencia entre las potencias del mundo occidental. La ingeniería francesa humilló a las demás potencias y subyugó al mundo, pero a pesar de este aparente triunfo, la torre, como sucedió con el Palacio de Cristal de Paxton en 1851, sufrieron el mismo trato despectivo por parte de la prensa y de las figuras más prominentes del momento, entre ellos los propios ingenieros y arquitectos franceses de la época y de la intelectualidad en general, entre ellos numerosos artistas y escritores. Ubiquémonos en París, hacia el siglo XIII, una pequeña ciudad medieval. París había sido fundada, es un asentamiento romano que se llama Lutecia, que se ubica en un punto donde es más fácil cruzar el Sena por la presencia de una isla, la isla de la Cité, y a partir de ahí esta pequeña ciudad medieval va a ir dando origen a la metrópolis que actualmente conocemos. Hay dos hechos que son fundamentales en la historia de esta ciudad. Uno de ellos es la Revolución Francesa de 1789, que en esta imagen Eugène Delacroix inmortalizó muchos años después, donde aparece la libertad guiando al pueblo. Si ustedes recuerdan, en el pasaje Juramento tenemos también una escultura de Lola Mora, donde aparece la libertad, que está perfectamente inspirada en esta obra de Delacroix. Pero hay otra revolución, que es mucho menos conocida, que es la de 1848. Es decir, la primera República Francesa, de alguna manera, entra en crisis y la burguesía, el proletariado, la pequeña burguesía, el proletariado y los estudiantes se rebelan contra el viejo régimen y en 1848 encabezan una nueva revolución que va a tener como característica las barricadas. Esas barricadas que vemos y que describe Víctor Hugo en sus novelas, que se instalaron en las calles de la ciudad de París, que aún tenía una estructura medieval y que por lo tanto permitía o dificultaba, permitía precisamente la construcción de las barricadas con los adoquines y otros elementos y dificultaba los desplazamientos de la policía y de las fuerzas militares que reprimieron esa revolución. No obstante, esa revolución, a pesar de ser violentamente reprimida, produjo un cambio sustancial. En 1848 se celebran por primera vez elecciones en Francia y esas elecciones van a dar como resultado el inicio de un periodo en el cual el último monarca francés, pero en este caso surgido por elecciones populares, Napoleón III Bonaparte. Con Napoleón III Bonaparte, desde 1853 hasta 1870, va a aparecer otro personaje en la historia de la ciudad, que es el prefecto de París, Georges Haussmann. Haussmann, de alguna manera, que acá en esta caricatura aparece con un pico y una pala, es quien va a producir las grandes transformaciones de la ciudad de París, a partir de dos conceptos básicos. Uno, proveniente del higienismo de la época, que planteaba la necesidad de hacer más saludables las ciudades y para ello había que abrir calles más amplias, arterias, como ellos decían, con una clara analogía hacia la medicina. Y el otro criterio era militar, la posibilidad de desplazar rápidamente a través de la ciudad fuerzas policiales y militares importantes para poder sofocar cualquier otro intento de revolución. Esto es lo que va a dar origen a la estructura actual que tiene la ciudad de París. En aquel momento, las calles medievales, que todavía existen en la ciudad de París y pueden encontrarse en varios barrios, tenían estas características y facilitaban precisamente la generación de esas barricadas que permitían a los manifestantes rebelarse. Mientras que el resultado de las transformaciones que hace Haussmann va a dar origen a los grandes bulevares y las grandes avenidas que van a permitir ese rápido desplazamiento.
hacia fin de siglo, esta pintura de Camille Pissarro, uno de los impresionistas de la época, muestra precisamente una de esas avenidas con uno de los monumentos sobre el final de la perspectiva, en este caso la Ópera de París, y el dinamismo de las calles, lo cual demuestra que París ya se había convertido para entonces en una metrópoli, en una ciudad completamente moderna. Cuando yo visité París por primera vez, me hice este pequeño esquema que llevaba en mi bolsillo para poder entender la ciudad, y comprendí que era muy fácil manejarse en una ciudad que tenía ejes muy claros, que habían sido precisamente hechos por Haussmann, que iban uniendo los distintos monumentos. El eje principal, la avenida de los Champs-Élysées, que une el Museo del Louvre a través del Parque de las Tullerías con el Arco del Triunfo y en su prolongación hasta la Defensa a través de la avenida Charles de Gaulle. Desde el Arco del Triunfo parten distintos bulevares y avenidas en diagonal, y uno de ellos nos lleva al Trocadero, en el ángulo inferior izquierdo, en el cual otro eje alinea el Colegio Militar, los Campos de Marte, donde se celebró la Exposición Universal de 1879, y la Torre Eiffel. En esta otra pintura de Gustave Caillebotte, que se llama Días de lluvia, vemos de alguna manera también esa misma situación. Fíjense las profundas perspectivas que se generan a partir de la ordenación de la construcción moderna en París, a partir de reglamentos muy estrictos que regulan la altura máxima de la construcción, que homogeniza todo y determina también alturas de basamentos, desarrollos y remates. Todos los pintores de la época, en general, están muy, de alguna manera, imbuidos de toda esta cultura metropolitana y representan en sus pinturas esa vida que tiene la ciudad, que tiene la gran metrópolis. La ciudad de París, reflejada en esta pintura de Jean Béraud, o en esta imagen de los boulevards de Capuchin, de Claude Monet, donde se observa otro fenómeno, el de las masas, la gran cantidad de gente que hay en las calles. O algo mucho más interesante para nosotros, que es esto. Caillebotte, en esta pintura sobre el puente de Europa, lo que nos está mostrando es la aparición en el paisaje parisino de un nuevo material, de un nuevo sistema constructivo, que son las grandes estructuras metálicas de las estaciones de ferrocarril y de los puentes, sobre todo ferroviarios. De hecho, Monet está absolutamente subyugado por todo el paisaje de las estaciones de ferrocarril, y tiene una extraordinaria serie de pinturas impresionistas sobre estos lugares donde el humo de las locomotoras, las grandes naves de los andenes con estructuras metálicas y cubiertas de vidrio llaman la atención y modifican sustancialmente el paisaje. O sea, van creando una nueva estética urbana. Aún así, la torre no va a ser fácilmente aceptada. Vamos al sitio donde va a ser implantado. En aquel momento, hacia 1877, los Campos de Marte eran un terreno que utilizaban el ejército francés para entrenamientos. Delante de él, en uno de los extremos, está la escuela militar, sigue estando en ese lugar, y todo este espacio se utilizaba para entrenamiento. Cuando se decide montar la exposición en 1879 como celebración de los 100 años de la Revolución Francesa, el ejército cede en comodato esos terrenos para la instalación de la exposición y de la torre, que por supuesto va a ser desarmada, al igual que el resto de la exposición, de la misma manera que se había planteado con el Palacio de Cristal en Hyde Park. Actualmente, los Campos de Marte ya no son un campo de entrenamiento militar, sino que forman parte de la ciudad de París y están absolutamente transformados, obviamente, ¿no? Esta vista desde la Torre Eiffel hacia la escuela militar nos muestra este espacio que de alguna manera es uno de los ejes principales y monumentales más grandes que tiene la ciudad de París. ¿Cuál es el programa? Bien, en realidad lo que se necesita para que esa exposición es un elemento que simbolice el desarrollo tecnológico e industrial de Francia
frente a las demás potencias europeas. Recuerden que teníamos una competencia entre las distintas potencias para alcanzar los 1000 pies de alturas. Lo habíamos visto ya con el Palacio de Cristal en 1852, cuando se desarma el palacio y se lo traslada. Hay un momento en el cual se piensa reutilizar todo ese material para construir una torre de 300 metros de altura. También recordarán que lo que impidió que eso se hiciera en Londres en aquel momento fue el hecho de que aún no se había desarrollado suficientemente la tecnología de los ascensores. Recién en 1853, Otis, en los Estados Unidos, va a inventar el freno de emergencia, que va a ser el mecanismo de seguridad que va a permitir que los ascensores sean seguros, y a partir de ahí la construcción de los rascacielos. De modo que hasta 1884 nadie vuelve a insistir con esta idea, o en realidad hubo varios intentos, pero nadie vuelve a plantear una idea seria de construir una torre de esa altura con una estructura metálica. Son dos ingenieros que trabajan con Eiffel en aquel momento los que esbozan esta primera torre. Maurice Koechlin y Émile Noguier, en junio de 1884, dibujan esta torre para la exposición de 1879. Y fue cuando terminan los dibujos iniciales para esa torre, es cuando advierten que para que se comprendiera lo que significaba esa altura, que era excepcional para la época, resultaba necesario contrastarla con esa construcción con otras conocidas, es decir, darle escala. De esa manera es que Koechlin añade en el costado de un dibujo la fachada de Notre Dame, la Estatua de la Libertad, varios monumentos, varios obeliscos, el Arco del Triunfo, la Prefectura de París, y apilando todos esos edificios, de alguna manera demuestra lo que significan 300 metros de altura. Eiffel en aquel momento comprende que tiene en aquel proyecto que es una idea brillante y que corresponde desarrollarla, y se vale de los contactos políticos que tiene para poder conseguir que se autorice su construcción. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del video.